enlace regional informativo. Gracias a todos quienes están conectados a través de estas diferentes redes sociales, quienes nos están escuchando. También, definitivamente, estos sismos que vivimos desde el sábado, el fin de semana, que están ubicados, el de 5.3, 4.6 y 4.5, tienen una génesis del epicentro del sismo del terremoto de 1979, que fue en Tumaco y que afectó incluso un tsunami a estas costas en ese momento. ¿Qué es lo que probablemente está suscitándose? Que hay una reactivación de una nueva, de la tercera de las zonas que nos había faltado en estos años, posterior al terremoto del 2016, que también tuvo un epicentro, en cambio, entre Pedernales y Muisne, pero esa es otro sector. La provincia de Esmeraldas está, digamos, afectada geofísicamente por tres zonas. Una que es la del espolón de Galera, que el del epicentro de 1906, del gran terremoto de 8.8, el cañón de Esmeraldas, cuyo epicentro de los sismos de 1958 y 2022, y la zona norte, la de Manglares de San Lorenzo, en cambio esa es del año de 1979. En los tres sectores que en algún momento se pudo haber evidenciado, la de 1958 y 2022, del terremoto del 26 de marzo, que ustedes hicieron una cronología y también hicieron un reportaje, usted lo hizo en la entrevista anterior o en la nota anterior, que pues indudablemente que no hayan llegado o que no estén llegando las ayudas ya corresponderá al gobierno nacional, ¿no? Pero lo que probablemente está pasando es que se está reactivando nuevamente una zona con sismicidad variable, que sería al norte de la provincia de Esmeraldas y al sur de Colombia. Es decir, nuestros hermanos colombianos ya van a tener cierto recordatorio de lo que probablemente pasó o de lo que pasó en 1979, y eso implicaría que este sismo de 5.3 se va disipando la energía, porque cuando se generan estos terremotos o estos eventos, se mantiene una vulnerabilidad, y hasta que se acomodan estas fallas, porque es superficial, no es tectónico, se generan estas réplicas, ¿no? Esas réplicas que son menores en magnitud e intensidad, y que lógicamente hasta que se van disipando de 4 a 3 hasta que se convierten en imperceptibles. Lo que indico es de que sin ser acudiendo a las leyes de la física, de la geofísica, lo más probable es que sea en un futuro, no hablo días, meses o años, eso no lo sabemos, es que se reactive nuevamente esta zona y que vayamos a tener nuevamente episodios sísmicos en estos sectores. Ya, si bien es cierto, ahí toma como quien dice su cauce normal, pero eso no significa que no van a haber réplicas, que no se van a presentar más eventos de tipo natural. Por ello siempre hay que estar en alerta y preparados. Así es, y eso es lo que coincido, porque ese es lo que estoy tratando de decir. Es decir, la zona norte nuevamente se reactiva, por lo tanto podrían, no estoy hablando a corto plazo, podrían existir eventos sísmicos y tenemos que prepararnos. Si bien es cierto, lo del 26 de marzo de 2022 culmina porque tuvimos enjambres sísmicos 2015, 2016 y asimismo hasta el 2021, y luego se generan estos eventos, este gran terremoto de 6 que afectó la zona 0, que ya conocen ustedes, de alrededor de unas 10.000 familias, 10.000 viviendas, porque familias fueron más, que se afectaron en estos sectores, y tenemos que seguir preparándonos en la parte de la preparación. Preparación implica mucho el saber cuál es el rol de cada miembro de la familia cuando se generan estos eventos, para que no nos agarre sin conocimiento, saber cuáles son las zonas de seguridad, cuáles son las rutas de evacuación, qué le corresponde a cada miembro de la familia llevar X, Y insumo, Z insumo. Ejemplo, la mochila familiar de emergencia en el momento de
también la respuesta. Un niño puede llevar los medicamentos, el otro adolescente puede llevar a las mascotas, el papá puede llevar los alimentos no perecederos, la mamá puede llevar una carpa, por ejemplo. Entonces son temas que tienen que involucrarse, la lámpara o los fósforos, las velas, todo siempre será importante, y mucho más entendiéndose que Esmeraldas ya ha tenido eventos sísmicos y sabemos que mi casa está o puede estar afectada. ¿Qué podría pasarme, no? ¿Cuál es mi entorno? ¿Qué pasa si mi hijo está en la escuela? ¿Se queda en la escuela? Si la escuela está en una zona de seguridad, en el caso de evento de un sismo muy fuerte, en donde podrían presentarse potencialmente tsunamis. Es decir, todos tenemos que saber qué me va a pasar si yo estoy en el trabajo, en dónde estoy trabajando, si estoy en una zona de inundación o no estoy en una zona de inundación. Tenemos que empezar a prepararnos desde esa óptica. En el tema de la prevención, no construir en zonas de altas pendientes, no construir en zonas propensas a hundimientos o zonas en sectores inundables. ¿Qué pasaría si qué pasa si yo construyo con elementos no estructurales adecuadamente ni sismo resistentes? Esto es lo que, si en el momento cuando se presenten eventos, que, dicho de otra manera, en algún momento se van a presentar eventos de 8 de magnitud, es decir, 100 veces más fuerte de lo que sentimos en marzo de 2022, lo más probable es que muchas de las casas se destruyan por la forma y la mala forma de construcción, por la mala cultura constructiva que tenemos en Esmeraldas de simplemente poner 4 palitos y no poner adecuadamente las columnas intermedias, que son sumamente importantes, y eso se evidenció en las afectaciones de este terremoto. Muchas casas colapsaron porque solo no tenían columnas intermedias, o las bases no fueron adecuadas, o las paredes no estaban adecuadamente sostenidas con las columnas, con los chicotes, o incluso construcciones nuevas que en cambio no estaban sostenidas a columnas. Entonces todo esto afectó indudablemente a Esmeraldas, y eso es lo que probablemente podrá pasar. Entonces, tener conocimiento de cuál es mi entorno en temas de sismos, saber cuál es mi entorno constructivo, saber cuál es mi zona de seguridad, cuál es mi ruta de evacuación, la señalética, el escuchar la sirena o del sistema de alerta temprana ante tsunamis. Todo esto involucra mucho el tener conocimiento para que cuando se generen este tipo de eventos, saber cómo actuar, porque el saber cómo actuar incluso en un segundo de diferencia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Ingeniero, a esto se suma también que hay una cantidad de viviendas afectadas del último sismo en marzo, ¿no? Que no han sido arregladas, ¿no? Entonces, por algún compromiso que se hizo desde el gobierno nacional. Y eso, pues, lógicamente, si hay casas en semáforo amarillo y ya hay casas en semáforo rojo, ¿qué implica el amarillo? Que hay restricciones de habitabilidad porque hay algún elemento constructivo que que tuvo una afectación. El rojo significa que no está habilitado para vivir. Si yo estoy viviendo en una casa en semáforo en rojo, porque no la arreglé o porque el Estado no cumplió con su compromiso, y de igual manera en la amarilla, por la experiencia de lo que pasó en el terremoto de 2016, es que esa amarilla probablemente pasa a rojo. Y esa rojo, pues lógicamente, ¿qué va a pasar? Se destruye o se podría destruir. Y estos retrasos que se han tenido en materia técnica, cualquiera que sea, o en materia financiera, porque en algún momento no se ha llegado a habilitar el sistema de compras públicas o porque no han podido llegar a un arreglo con algunas empresas esmeraldeñas o externas, pues lógicamente lo que puede llegar a pasar sería desastroso en algún momento de que en Esmeraldas pueda generarse otro evento sísmico de características similares. Y hablo de características similares de un terremoto de 6, que básicamente sería el del escenario, el mejor escenario, si es que lo podemos plantear así, porque
cuando hablamos de terremotos de 7 o de 8, hablamos de que si el terremoto de 7 es 10 veces más fuerte que el terremoto de 6 y el terremoto de 8 es 100 veces más intenso y más fuerte y más destructivo que un terremoto de 6, ¿no? El de 8, 100 veces más intenso que el de 6. Entonces, eso podría llegar a pasar y pues el saldo sería no solo porque alguien estaría quedando mal por sus compromisos, sino porque básicamente sería corresponsable de ciertas muertes en Esmeraldas. Ahora mismo nomás un sismo de 6.4 en California, Estados Unidos. Claro, los sismos que tienen este tema en la zona norte de América, que no tienen relación directa con lo que se suscita acá en Ecuador, ¿no? Recordemos que hay diversas placas tectónicas, la nuestra es la de Nazca, otros tienen la de Cocos, y otros tienen uno de nosotros la placa sudamericana, las otras la centroamericana, la del Caribe, por ejemplo. Entonces son movimientos normales de la Tierra, en este caso dentro del manto, de la superficie terrestre, y eso pues lógicamente trae que en cada zona específica hay una particularidad del tipo de sismos, porque hay sismos de fallas, hay sismos tectónicos, y por ejemplo el que vivimos, hay un sismo que dice que registró el geofísico, me parece que fue el domingo, con epicentro cercano a Atacames. Realmente el epicentro es en la parroquia, en el área rural de la parroquia San Mateo. Este sismo tal vez es un sismo de falla asociado al cañón de Esmeraldas. Son sismos que ya hemos estado viviendo, es decir, es un sismo muy cercano al de marzo de 2022. Pero también están los sismos que se están viviendo en Bahía, que son sismos completamente fuera de nuestro sistema de fallas de la provincia de Esmeraldas y que tampoco tienen una relación, pero sí se parecen. Entonces, en Bahía lo que se está viviendo es, en el sector de Bahía, Rocafuerte, Puerto Viejo, Manta, son sismos que algunos con enjambres, que significa que se estaría reactivando el epicentro de 1997-98, que fue el gran terremoto de Bahía. Entonces son Esmeraldas, básicamente todos tienen relación con la falla de San Andrés, los de Esmeraldas, ¿no? No tienen absolutamente nada relación con la falla de San Andrés. Nada, absolutamente no. Porque, insisto, esto es una zona norte de América. Los nuestros son específicamente de la provincia de Esmeraldas y en función de cada sector, como le estoy explicando, sea en el Espolón de Galera, sea en el Cañón de Esmeraldas o sea en el de Manglares de San Lorenzo. Cada quien tiene su particularidad. Los de Pedernales y Muisne tienen una particularidad. Los de Bahía tienen otra particularidad. Sin embargo, cuando se genera un terremoto como el del 2016, tan fuerte, se puede generar a posterior de ese terremoto las fallas o el sistema de fallas y la vulnerabilidad de estos sectores que he mencionado y pueden reactivarse y en cambio en futuros, es decir, en meses o en años, pueden generar lo que están generando, es decir, la reactivación y después terremotos puntuales.